Hola, buenas tardes, o noches, buenas noches. Llegamos en la oscuridad, ¿no? Bueno, buenas noches. Vamos a empezar con la Biblia. Vamos a leer el Salmo 95. Sus Biblias, Salmo 95. Hoy día vamos a cantar algunas canciones sobre la grandeza de Dios. Yo pensaba en este salmo porque habla de la grandeza de Dios y nuestra respuesta a su grandeza. Salmo 95. Dice la palabra del Señor: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémoslo con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra, y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y ovejas de su mano. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Vamos a cantar primeramente este himno, el nombre de Jesús Load, y vamos a cantar juntos. Vamos a ponernos de pie y cantar juntos de la grandeza de nuestro Señor. Postrados sobre la piedra
Gracias porque por medio de tu Hijo Jesús podemos, Señor, tener esta oportunidad de alabarle, Señor, con libertad, de poder acercarnos ante tu trono de gracia, Señor. Solamente porque Cristo Jesús dio su vida en la cruz y resucitó. Padre, te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado, Señor. Y te queremos pedir que en esta hora podamos alabar de corazón, Dios, y que podamos salir de acá bendecidos, Padre, y cada día más ser como Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Vamos Él me sostendrá. Él me sostiene.
13 sesiones donde vamos a estar estudiando 13 diferentes libros, y tal como ustedes ven en pantalla, en esta serie estaremos aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar en el libro de Job, en el libro de Jueces, en el libro de Esther, en el libro de Lamentaciones, en el libro de Oseas, en el libro de Cantar los Cantares, en Ageo, en la primera carta de Pedro, en el Evangelio según Lucas, en el Evangelio según Mateo, en la carta de Pablo a los Gálatas, en la carta de Pablo a Filemón y también en el libro del Apocalipsis. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes ya han estudiado estos libros, pero independientemente de eso, si lo han hecho o no, de igual modo, hermanos, les animo a no faltar a ninguna de las sesiones. Porque estoy seguro que va a ser de mucho provecho y estos estudios nos ayudarán a leer, a entender, a estudiar y a aplicar de buena manera lo que Dios quiere enseñarnos a través de estos libros. Y por lo tanto, ya que comenzó asistiendo en la primera sesión, no falte a las otras. Y si falta, bueno, no deje de escuchar los audios y también los videos que van a estar disponibles para ustedes. Sin nada más que agregar en cuanto a esto, vamos entonces a comenzar rápidamente con nuestro primer libro, con el libro de Job. Y mientras ustedes buscan en sus Biblias este libro, porque vamos a leer algunos versículos, en pantalla pueden ver el bosquejo que voy a utilizar el día de hoy para poder enseñar una introducción general a este libro. Y en primer lugar, ustedes ven que estaremos hablando de las principales características del libro de Job, como lo son el autor, el estilo de escritura, el bosquejo, la estructura del libro y también un resumen de su contenido. En segundo lugar, vamos a considerar cuál es el tema principal y también cuál es el propósito, el objetivo que quiso transmitir el autor con este libro. Y finalmente vamos a terminar considerando la importancia que tiene el libro de Job para los creyentes del día de hoy, es decir, todos nosotros. Así que siguiendo este mismo bosquejo, vamos a comenzar con lo primero. Tiene que ver con las principales características del libro y el autor. Vamos a comenzar con el autor. Y lo primero que quiero decir en cuanto al autor es que el autor de este libro nos narra la historia de un hombre llamado Job. El autor de este libro nos narra la historia de un hombre llamado Job. Y lo segundo que quiero decir, o lo segundo que puedo decir en cuanto al autor, es que no sabemos quién fue el autor. No sabemos, no se sabe a ciencia cierta quién escribió este libro y lamentablemente no tenemos ningún indicio dentro de nuestro libro que nos indique quién pudiese haber sido el autor de este libro. Por lo tanto, no nos queda otra opción que decir que el libro es anónimo. El autor es anónimo. Hay ciertas tendencias en unas personas que tienen su postura, pero al no tener seguridad de ello podemos decir con seguridad que fue alguien, pero no sabemos su nombre y no se identifica. Y al no saber quién fue el autor, tampoco podemos establecer una fecha exacta de redacción. Algunos dicen que se acerca a la época de los reyes, otros dicen que se acerca a la época de Moisés. No lo sabemos. Así que, por lo menos en este estudio, no vamos a decir quién fue el autor ni tampoco una fecha de redacción. Ahora, esto no quiere decir, ponga atención en esto no quiere decir que este libro sea una fantasía. El que nosotros no sepamos quién fue su autor no significa que este libro de Job es un gran cuento con un personaje llamado Job, un cuento que se le cuenta a los niños cuando estaban a punto de quedarse dormidos, hermanos. Si bien nosotros no sabemos quién escribió este libro, el autor narra la historia de un hombre real, un hombre que sí vivió, una persona real, que vivió en una tierra llamada Uz, que se encuentra en el sector del oriente. Y este hombre, un hombre real, alcanzó un testimonio de hombre perfecto, de hombre recto, de temeroso de Dios y apartado del mal. Dice la palabra de Dios en el versículo 1 del capítulo 1 del libro de Job: hubo en
tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y luego en el Antiguo Testamento vemos que el profeta Ezequiel también ratifica el testimonio, la existencia y el testimonio de Job, diciendo que él era un hombre recto, en Ezequiel capítulo 14. Y luego en el Nuevo Testamento también nosotros vemos que el autor bíblico llamado Santiago también ratifica el buen testimonio de este hombre en Santiago capítulo 5, versículo 11. Así que no le quepa duda, Job sí existió y la historia que nos presenta la Biblia es real, fue completamente real. Y eso a pesar de que nosotros no sepamos quién fue su autor. Por otro lado, algo que sí es evidente dentro de nuestro libro son los dos estilos de escritura que este presenta. Y de hecho nosotros rápidamente en nuestras primeras planas del libro de Job podemos darnos cuenta que este libro fue escrito tanto en prosa como en poesía. Por un lado, prosa es el estilo normal de escritura donde el autor en tercera persona está narrando lo que él mismo está viendo o lo que está sucediendo. Y por otro lado tenemos este estilo de poesía que es más elaborado, con diálogos mucho más profundos, con los rasgos comunes de la poesía, como son los paralelismos, como lo son también las figuras literarias, como son las imágenes verbales. Así que nosotros tenemos estos dos estilos presentes en nuestro libro. Vamos a ver un ejemplo de esto mismo. Voy a leer los versículos 7 y 8 del capítulo 42, el último capítulo. Y estos dos versículos están escritos en prosa, en este estilo narrativo. Y aquí vemos que Dios está reprendiendo a un hombre llamado Elifaz junto con sus amigos y les dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras, Jehová dijo a Elifaz temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente. Por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y vemos que el autor nos narra algo que él probablemente escuchó, o en este caso vio, pero nos está narrando en tercera persona de manera muy natural. Pero ahora vamos a leer los versículos 6 al 14 del capítulo 40. El capítulo 40, y Dios está hablando con Job, desafiando a Job, y le dice lo siguiente, pongan atención. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo. Y quebranta a los impíos en su sitio. Encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. ¿Se dan cuenta que los dos estilos son completamente distintos, son diferentes? Uno usa la ironía, en el otro usa un diálogo común. En este se hacen preguntas retóricas cuya respuesta es una sola. Y esto es porque el primer caso fue escrito en prosa, en un estilo narrativo normal, y este caso fue escrito en poesía, con un lenguaje mucho más profundo, mucho más artístico, con palabras llenas de un significado más profundo. Y hermanos, es bueno saber esto porque en un momento más vamos a darnos cuenta que la mayor parte o la mayor extensión de este libro es pura poesía. La mayor parte de este libro es solamente poesía y una muy sofisticada. Y nosotros tenemos que tener esto en cuenta para que luego nosotros podamos interpretar correctamente las palabras y los versículos como es debido, es decir, identificando sus figuras literarias, sus paralelismos, las imágenes que expresan sentimientos y también pensamientos de los autores. Tenemos que poner atención y ver si estamos leyendo prosa o si estamos leyendo poesía. Eso en cuanto al
estilo literario del libro. Veamos un poco respecto al bosquejo, a la estructura, al contenido, cómo está organizado el contenido. Y básicamente el libro está organizado con tres partes principales. La primera parte es un prólogo o una introducción, que es donde se nos cuenta el antes y el después de la vida de Job, luego de una conversación que Dios tiene con Satanás en los cielos. Y estos versículos, o los versículos que abarca el prólogo, son del 1:1 al 2:13. Y la segunda parte, también podemos llamarla como el cuerpo principal, que es donde se nos exponen estos diálogos poéticos entre los amigos de Job que van a visitarle a causa de las circunstancias que rodeaban a Job. Y como ya hemos dicho, estos versículos desde el capítulo 3 al capítulo 42 es solamente en prosa, salvo algunos versículos, pero la mayor cantidad de versículos, de versos, están, en poesía. Es pura poesía. Y finalmente tenemos el epílogo o la conclusión, que es donde vemos al autor volviendo a la prosa, al estilo narrativo normal, y aquí concluye esta historia que antes nos presentaba en los primeros versos. Este es un bosquejo muy sencillo, pero a la vez es bueno, es necesario, porque esto nos ayuda a organizarnos mentalmente a la hora de leer el texto. Saber en qué sección estamos nos ayuda a poder entender de mejor manera el texto. Bien, habiendo dicho estas cosas acerca del autor, acerca del estilo, acerca del bosquejo, creo que fue el momento para poder hacer un resumen. Bien rápido, pero hacer un resumen del contenido del libro. Y por lo tanto, si usted no ha leído el libro antes, si usted no le conoce, entonces ponga mucha atención a este resumen, porque todo este drama poético, todo este dramático poema sobre Job comienza cuando el autor de este libro nos cuenta un poco más acerca de quién es Job, Y lo primero que nos dice es que según el testimonio de Dios, Job era un hombre genuinamente justo. Según la palabra de Dios, Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero no solamente eso, sino que también, según el autor, Job era un hombre tremendamente rico. Tenía muchas posesiones, tenía muchos animales, tenía muchas tierras y hasta superaba a sus contemporáneos. Y tener en cuenta esto es importante para lo que sigue a continuación, porque a partir del versículo 6 la escena cambia radicalmente de la tierra al cielo. Y ahora vemos a Satanás o el diablo junto con otros seres angélicos rindiendo cuenta a Dios, y cuando viene el turno de Satanás de presentarse delante de Dios, Dios le pregunta a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás le dice: de rodear la tierra y andar por ella. Y luego Dios mismo le dice a Satanás si acaso en ese andar había visto la genuina justicia de Job, su genuina rectitud y su verdadero temor a Dios. Y obviamente Satanás, que siempre va en oposición a Dios, niega esta verdad y acusa a Job diciendo que Job en realidad sirve a Dios porque le es provechoso. Y le hace esta pregunta capciosa: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Es verdad que le teme completamente? Según el argumento de Satanás, Job sirve a Dios porque a Job le es provechoso servir a Dios. Y claro, porque está rodeado de bendiciones, está rodeado de favores, todo va bien en su vida. De modo que para Satanás esa es la verdadera razón de la aparente vida de temor y rectitud de Job hacia Dios. Y por lo tanto Satanás le dice a Dios en el verso 11 en adelante: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Es decir, Dios accede a la propuesta de Satanás y le permite que ataque a Job
para que quede en evidencia que la palabra de Dios es verdadera y no la de Satanás. Dios accede a esta petición de Satanás para que quede en evidencia que la palabra de Dios es verdadera y no la de Satanás. Pero como Satanás se niega a admitir que la palabra de Dios es verdadera, usando el permiso concedido por Dios, viene a Job y logra que él pierda todas sus riquezas, todos sus bienes. Y en una sola tarde, luego de 4 catastróficos ataques, también mueren sus hijos, pierde sus tierras y también mueren sus animales. Algo que es sin duda terrible. Job perdió todo. Job perdió todo, perdió a sus hijos. Pero, a pesar de todos estos terribles acontecimientos, Job, con un corazón destrozado y todo, continúa adorando al Señor y eleva al cielo una de las oraciones más intensas que nosotros encontramos en las Escrituras. Dice el versículo 21 del capítulo 1: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Recordemos que Job perdió todo. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ahora, hermanos, nosotros recordemos y siempre tengamos presente de que Job no tiene la menor idea de lo que está sucediendo. Nosotros sí, porque estamos leyendo el texto y tenemos este prólogo que nos ayuda a orientarnos, pero Job no sabe en cuanto a este diálogo que tiene Dios con Satanás en los cielos, no sabe nada de eso. Pero aún así fue capaz de reconocer a Dios en medio de su tremenda aflicción, que el nombre de Dios es bendito y lo sigue haciendo. Pero Satanás, nada conforme con esto, nuevamente se presenta delante de Dios y nuevamente Dios le dice a Satanás que la integridad de Job es perfecta, que él es genuinamente recto y temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de la ruina que le sobrevino. A pesar de todo, Job aún retiene su integridad. No era por los favores, no era por el materialismo, no era por las circunstancias. Job servía realmente a Dios. Pero, nuevamente, Satanás, haciendo lo que él sabe hacer, acusa a Job y le dice a Dios que si él toca su piel, porque anteriormente tocó a su familia y a sus cosas, pero si ahora toca su piel y toca su carne y toca su hueso, entonces Job va a blasfemar sí o sí contra la presencia de Dios. Esta es la postura de Satanás. Porque dentro de sus argumentos, Satanás decía que todo lo que el hombre tiene está dispuesto a ofrecerlo a cambio de su vida. El hombre está dispuesto a darlo todo a cambio de su vida. Y si tocas su vida, le dice Satanás a Dios, entonces él te va a blasfemar. Y nuevamente, ante esta situación, Dios accede para que su palabra sea veraz y la de Satanás una mentira. Él accede para que Satanás vaya, hiera a Job con una sarna maligna en todo su cuerpo, pero le dice, no toques su vida. Y de esa manera, el autor de este libro nos vuelve a poner a la tierra y nos dice que ahora no solamente Job estaba sufriendo por la causa de la pérdida de sus hijos y la pérdida de sus riquezas, sino que además su propio cuerpo estaba lleno de llagas sangrantes. Estaba dolorido, estaba sufriendo. Pero aún así, con todo eso, Job todavía retenía su integridad y le era fiel al Señor. Vamos a leer desde el versículo 7 al versículo 10 del capítulo 2. Dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de sí mismo. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, ¿has hablado? ¿Qué? ¿No recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?
partir de este momento entran en escena 3 amigos de Job. 3 amigos que oyeron de la tremenda tragedia de Job y vinieron a verle, vinieron a acompañarle. Luego de 7 días, los amigos comenzaron a conversar con él. El nombre de los amigos era Elifaz, Bildad y Zofar. Y en esta sección que comienza a partir del capítulo 3 hasta el capítulo 38, 37, esta sección, gran sección, abarca conversaciones, ciclos de conversaciones, discursos, debate, con un lenguaje altamente poético. Los 3 amigos hablan con Job y a menudo debatían con él acerca de la razón de sus aflicciones. Hermanos, recordemos que tanto Job como sus amigos no sabían lo que había sucedido en los cielos, y por lo tanto, al observar todo esto que había ocurrido, ellos estaban interesados, estaban intrigados en saber cuáles eran las razones de esta terrible tragedia en la vida de Job. Porque además era evidente que todo lo que pasó no era normal. Y cuando nosotros leemos el texto nos damos cuenta también de eso. No es normal que un hombre en un día pierda su familia, pierda su esposa, pierda su terreno, pierda su dinero, pierda todo. Y que al día siguiente le llegue una sarna maligna. No es normal. Entonces estos hombres querían una explicación, y una explicación razonable. ¿Qué fue lo que estaba sucediendo? Ahora, es mucho el contenido en cuanto a estas conversaciones que tienen Bildad, Elifaz y Zofar con Job, pero el argumento básico que ellos presentan se puede expresar con las siguientes afirmaciones. Pongan atención en la pantalla. Este es el resumen de lo que ellos conversan con Job. En primer lugar, los amigos de Job vieron que estos acontecimientos en la vida de Job eran cosas fuera del ordinario y que evidentemente venían de la mano de Dios. Eso en primer lugar. En segundo lugar, los amigos de Job razonaron que las personas verdaderamente justas no son castigadas por Dios. Eso al menos dentro del entendimiento que ellos tenían en cuanto a la justicia de Dios. Las personas justas no son castigadas por Dios, pero sí los malvados, los pecadores, ellos sí son castigados por Dios. Ahora, debido a que Dios estaba evidentemente obrando detrás de todo esto, Job no podía ser verdaderamente justo ni inocente porque él estaba sufriendo. Esa es la conclusión a la que ellos llegaron. Job tenía un pecado oculto, un pecado secreto, por eso estaba sufriendo todo lo que estaba sufriendo. Y bajo esta suposición de que Job era culpable de algún pecado, Elifaz, Bildad y Zofar le exhortaron a confesar sus pecados para que él confesase a Dios y así fuese restaurado por Dios. Pero Job una y otra vez argumentó y debatió, contestó a sus amigos de que él era inocente, que no era por causa de un pecado, y lo sabemos porque lo hemos leído en el prólogo. Y él también alegaba que él quisiera estar delante de la presencia de Dios para poder conversar con él, para poder exponer su causa, para poder defender su justicia y hallar una explicación razonable de todo lo que estaba sucediendo. Él quería realmente enfrentarse a Dios en un debate y llegar a una conclusión lógica de por qué estaba sucediendo todo esto. Así que básicamente estos son los argumentos, esto es lo que nosotros leemos entre los capítulos 3 al 31. Y después de acabar de estos 3 ciclos de discusiones sobre cuál era el pecado oculto de Job y también la defensa de Job hacia su integridad, llega a escena un hombre joven llamado Eliú, un cuarto amigo de Job que hasta el momento no había sido mencionado. Él aparece, él entra en escena y él expone sus observaciones en cuanto a la cuestión del sufrimiento de los justos, que es una de las grandes preguntas que se desarrolla en el libro, el sufrimiento de los justos. Y también él habla acerca de la actitud de Job. Y básicamente Eliú hizo 3 cosas en su discurso. En primer lugar, reprendió a los amigos de Job por no hablar con sabiduría. Eso fue lo primero que hizo. Ustedes no han respondido con sabiduría. En segundo lugar, reprendió a Job por querer justificarse delante de Dios.
causa de castigo. Esa es la propuesta de los amigos de Job, los 3 amigos de Job. Él decía que el sufrimiento no siempre es causa de castigo, sino que también el sufrimiento puede ser para instruir al hombre, enseñarle humildad o librarle de la muerte, según nos expone en el capítulo 31. Es decir, según Eliú, el sufrimiento no siempre es castigo por el pecado, sino que también puede ser una oportunidad preventiva para que el hombre no siga pecando, para que no peque, tal vez para librarle de algún mal o librarle de ese orgullo que también le hace mal. Ahora, cuando Eliú finaliza su discurso y luego que Job y sus amigos ya lo habían hablado todo, Dios entra en escena, rompe el silencio y se presenta a Job en un torbellino. Dice los versículos 1 al 3 del capítulo 38. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, desde un viento huracanado, y dijo: ¿quién es ese, refiriéndose a Job, quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú te contestarás, hablándole a Job. Y con esta tremenda aparición, Dios comienza un discurso preguntándole a Job: ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando los cielos eran creados? ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y como es lógico, estas preguntas tienen solamente una respuesta: yo no estaba allí, Señor. Y así fue como, después de esta serie de preguntas, que Job se dio cuenta de lo insignificante que es el hombre en comparación a Dios. Luego de esta presentación de Dios, Job se da cuenta de lo insignificante que es el hombre en cuanto a Dios. Job quería estar delante de Dios y debatir contra él, quería exponer sus razones, la razón de su gran sufrimiento, pero con tan solo 2 discursos de Dios, Job inmediatamente se da cuenta que jamás va a poder tener la sabiduría necesaria para poder compartir o debatir contra él. Job jamás va a poder alcanzar esa sabiduría para poder argumentar contra Dios. Y lo supo porque después de estos 2 magníficos discursos de Dios, que hablan de su poder, que hablan de su sabiduría, que hablan de su soberanía, Job rápidamente entendió cuán grande es Dios, cuán insignificante es el hombre delante de su poder, su sabiduría y su soberanía, y cuán inútil es intentar justificarse delante de Dios o exigir respuestas a Dios. Y hermano, como nota importante, es necesario saber que luego de la aparición de Dios en el torbellino, Job ya no quiso hacer preguntas. Él ya no quiso preguntar el porqué de sus aflicciones. Tampoco quiso enfrentarse con Dios en un debate, como antes yo había dicho. Sino que Job simplemente entendió que debía callar, que debía arrepentirse, que debía someterse a Dios y rendirse ante su soberanía, porque Dios es el creador y el hombre es parte de la creación de Dios. Miren, vamos a leer los versículos 1 al 6 del capítulo 42. Esta fue la respuesta de Job ante la presentación de Dios. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahí está la respuesta de Job ante la soberanía majestuosa de Dios y el discurso de Dios. Finalmente,
en los capítulos 42 y versículo 7 en adelante tenemos la conclusión de la historia, el epílogo, y allí vemos que Dios reprende severamente a los 3 primeros amigos de Job porque no habían hablado correctamente y tampoco se habían expresado correctamente en cuanto a Dios. Y luego de eso, el autor también nos dice que Dios restaura la salud de Job y le bendice de tal manera que recibe 2 veces las riquezas que antes había logrado antes de su sufrimiento. Así que ese es, a grandes rasgos, el resumen de este libro. Y hermanos, es una historia fascinante. Es una historia fascinante. Si no la ha leído, léala. Y para que la pueda leer con mayor entendimiento, entonces permítame mencionar cuál es el tema y también cuál es el propósito de este libro. En cuanto al tema, podemos decir que principalmente este libro hace frente a la cuestión o al cuestionamiento del sufrimiento de los justos en relación a la justicia de Dios. El sufrimiento de los justos en relación a la justicia de Dios. Y piensen ustedes, humanamente hablando, nadie se cuestiona por el sufrimiento de los que sí se merecen el sufrimiento. Nadie se cuestiona el castigo a quienes sí se lo merecen. De hecho, es algo que nosotros esperamos. Pero no pasa lo mismo cuando nosotros vemos que un inocente sufre grandes aflicciones. Y ese es el tema que nos presenta este libro, el sufrimiento de los justos en relación a la justicia de Dios. Ahora, este mismo tema lo podemos plantear de diferentes formas o por medio de preguntas. Por ejemplo, si Dios es soberano, ¿por qué sufren los justos? Esa era la pregunta que ellos tenían, los amigos de Job y Job. ¿Por qué sufren los justos? Si sufren los justos, o si sufren las personas, entonces quizás no son justos. Y si sufren los justos, verdaderamente es justo Dios. ¿Por qué sufren los que temen a Dios? Si Dios es justo, ¿cuál es la causa del sufrimiento de los que temen a Dios? Y ante estas preguntas que el libro nos plantea, los primeros 3 amigos de Job respondieron diciendo que según la justicia de Dios, este entendimiento que ellos tenían de la justicia de Dios, según la justicia de Dios, el sufrimiento siempre es causa del pecado. Esa fue la conclusión de Job. Pero nosotros sabemos que esto no es así porque Dios reprende a los 3 amigos de Job y les dice: ustedes han hablado cosas que yo no apruebo. Pero por otro lado, tenemos a Job que en su dolor, no olvidemos ese contexto, Job en su dolor intenta responder estas preguntas diciendo que el sufrimiento no puede ser siempre castigo por el pecado. Y no puede ser porque él no había hecho nada que mereciese tal castigo. Y además, dentro de sus argumentos dice: hay muchos impíos que viven impunemente. Así que no puede ser que el castigo siempre sea por causa del pecado. Y por tanto, dice Job, si yo tuviera la oportunidad, si pudiera estar delante de Dios y argumentar mi propia inocencia, debatir con respecto a la justicia con Dios, entonces lo podría hacer, dice Job. En cuanto al cuarto amigo de Job, Eliú, él señaló que Dios siempre es justo. Esto es algo que él dice en sus discursos. Dios siempre es justo y no detiene su mano para impartir justicia. No lo pone en duda. Sin embargo, dice él, el sufrimiento puede ser también una disciplina para enseñarle al hombre humildad y prevenirle de la muerte o del pecado. Estos son los intentos que vemos en el libro de responder estas preguntas. Pero, en definitiva, la respuesta verdadera frente a la cuestión del sufrimiento de los justos y su relación con la justicia de Dios, lo vemos más bien en la revelación de Dios a Job ya hacia el final del libro, donde Dios mismo se encarga de hacerle entender a Job que Él, Dios, es perfecto en justicia, es perfecto en poder, es perfecto en sabiduría
y que Él gobierna perfectamente su creación, y por lo tanto Dios es soberano para hacer lo que Él quiere sin necesidad de rendirle cuenta a nadie. Si ustedes leen el libro se van a dar cuenta de que Dios nunca le responde a Job cuál era la razón de su aflicción. Él no le menciona nada en cuanto a Satanás y lo que sucedió con él en el cielo, ¿no? Pero al parecer a Job tampoco le importó mucho eso, porque él no llegó a preguntarle: hey, ¿te olvidas de algo? ¿Qué fue lo que pasó? Tampoco vemos eso. Tampoco vemos a Job reclamando contra Dios ni argumentando contra él. Y la razón de esto es porque Job entendió perfectamente qué es lo que Dios quería transmitir cuando se presentó delante de él. Y el propósito por el cual Dios se presentó delante de Job y le argumentó era para que él se dé cuenta que a pesar de la falta de explicaciones a los sufrimientos, estas no son un impedimento para hacer el algo. Job se dio cuenta que la falta de explicaciones a sus sufrimientos no son un impedimento para seguir confiando en el Dios soberano. Y esa es la verdadera respuesta que Job encontró en su sufrimiento. ¿Cuál es la causa? Si le preguntamos a Job, ¿cuál es la causa del sufrimiento del justo? No lo sé. No lo sé. Pero yo sí sé que Dios es soberano, poderoso, justo, verdadero, por lo tanto seguiré confiando en él. Este es el gran propósito del autor para con este libro, para que nosotros, los lectores, entendamos que Dios tiene el control total y soberano del universo, y que con justicia, poder y sabiduría gobierna perfectamente todas las cosas, grandes y pequeñas. Por tanto, los hombres necesitamos dejar de buscar explicaciones que solo le pertenecen a Dios y debemos confiar en Él. Es uno de los grandes propósitos por los cuales el autor de este libro escribió este libro. De manera que nos podemos preguntar lo siguiente: ¿se puede vivir confiando en Dios en medio de la aflicción? ¿Qué dicen ustedes? Oh, es el ejemplo perfecto para esto. ¿No te convence? ¿No te convences de esto? ¿Tienes duda de que realmente el hombre pueda serle fiel a Dios a pesar de sus terribles circunstancias? Satanás también las tuvo. Satanás también las tuvo, y de hecho incitó a Dios para arruinar a Job sin causa, pero a pesar de lo que dijo Dios, pero a pesar de que Dios dijo que Job tenía a Dios genuinamente y desinteresadamente. Y según vemos hacia el final de la historia, ¿quién tenía razón? Dios. Y quedó demostrado que la palabra de Dios es verdadera. Es verdadera. Dios tenía la razón. Y el autor de este libro también deja en evidencia que la palabra de Dios respecto al testimonio de Job era verdadero, era genuino, no estaba motivado por las circunstancias ni por la abundancia. Vamos a finalizar con lo siguiente, con las importancias del libro para el creyente hoy. En primer lugar, este libro es importante para nosotros porque nos alienta en nuestras debilidades. Job se mantuvo fiel a Dios, a pesar de que no sabía las respuestas, a pesar de que no sabía qué estaba sucediendo, a pesar de las múltiples acechanzas de Satanás. Job fue fiel a Dios, a pesar de que su esposa le dijo: ¿aún temes a Dios? Maldícelo y muere. A pesar de que sus amigos cuestionaban su integridad y no lo animaban. Así que este libro, si lo leemos de esta perspectiva, entendiendo la soberanía de Dios, entonces va a ser un gran aliento en nuestras debilidades. También este libro nos pone en alerta, porque vemos a Satanás acusando
Vemos a Satanás allí dispuesto a poner en duda y atacar a los siervos de Dios. Nos pone en alerta. También nos sirve de ejemplo, porque la fidelidad de Job y su posterior restauración es una motivación para ser perseverantes, para mantenernos fieles. Y quizás nuestras circunstancias no cambien en la tierra, pero nos espera a todos aquellos que somos creyentes un cielo glorioso. De modo que, como dijo el autor bíblico, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros sabemos. También este libro nos pone en perspectiva. Aunque Dios nunca le contestó directamente la pregunta sobre el sufrimiento a Job, sí le hizo cambiar su perspectiva. De modo que cuando Job fija sus ojos en Dios, esto ya lo satisface. Y ya no es necesario preguntar el porqué de la situación. También este libro nos enseña que sí es posible para el hombre confiar en Dios, incluso cuando falten las explicaciones para poder hacerlo. Sí es posible para el hombre, para el creyente, para nosotros. En Cristo, sí es posible. Nos ayuda a vivir confiando en Dios, teniendo conciencia de su presencia y benevolencia. Es interesante cómo finaliza la historia de Job. Y también es interesante el comentario que hace Santiago a la historia de Job. Y lo que señala Santiago en cuanto a Job es la misericordia y la bondad de Dios. Dice que Job esperó con paciencia y a su tiempo se manifestó la bondad y la misericordia de Dios. Eso nos debería ayudar a vivir confiados en Dios. También nos tranquiliza y nos vuelve pacientes. Porque al igual que Job, podemos aprender que el silencio de Dios no implica ausencia y que Él no abandona su creación ni a los que son suyos. También nos enseña a examinarnos. Este libro es hacerse un autoexamen. ¿Lo habían visto de esa manera? ¿Cuáles son nuestras motivaciones para servir a Dios? Nuestras circunstancias, nuestra comodidad, nuestra salud. ¿Cuáles son mis motivaciones para entregarme a Dios? Y por último, este libro nos vuelve más sabios. ¿Quieres ser sabio? ¿Deseas sabiduría? Lea este libro porque le va a ayudar a ser más sabio. Pero más sabio no porque ahora tengamos menos preguntas, sino porque ahora vamos a estar dispuestos a vivir confiando en Dios a pesar de la verdad, a pesar de que no conocemos la verdad. Hermanos, que el Señor nos ayude. Vamos a ver. Te damos gracias, Padre, por poder haber pasado rápidamente por este libro. Sin duda yo soy el más beneficiado porque he estado estudiando ya hace algunos días su palabra. Y hay muchas cosas más que pudiese haber mencionado, pero estoy seguro que por lo que ya hemos visto, mis hermanos están animados ahora en poder leer esta preciosa historia. Una historia que nos enseña acerca de su poder, de su control, de su soberanía, y también que nos pone en perspectiva correcta a nosotros mismos. Somos hombres, usted es Dios, y que tenemos que aprender a vivir confiados, a pesar de que no tenemos toda la verdad. Ayúdenos, Señor, a poder también bendecir, a poder decir bendito eres tú en tiempos de dificultad, en tiempos de aflicción, en tiempos de bendición, en tiempos de alegría, en la escasez, en la abundancia, en la salud y también en la enfermedad. Ayúdenos, Señor, a poder ser fieles a usted, porque se puede, en Cristo se puede. Y este hombre, Job, que le temía a usted, que le conocía, que creía en usted, lo hizo. Cuanto más nosotros que tenemos a Cristo, su palabra, y tenemos esta historia también para